a participar en este Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores. Me siento muy contento porque veo a muchas compañeras y compañeros, pero sobre todo amigos con los que hemos compartido coberturas periodísticas de muchos años. Me siento halagado que me hayan de nueva cuenta invitado a participar en este foro. Quisiera empezar mandándole un saludo afectuoso y un fuerte abrazo desde aquí al amigo Rafael Cano Franco, quien triste y lamentablemente se nos adelantó en el camino. A modo de homenaje, pues mandarle un fuerte abrazo fraterno y saludar a su familia, porque sabemos pues que estas tristes noticias nos pegan fuerte. Decirles que compartimos con Rafael Cano Franco, fundador del Foro Nacional de Periodistas, la participación allá en la segunda cumbre mundial de la voz allá en República Dominicana, donde pues compartimos muchas experiencias sobre la agresión a los comunicadores, a la libertad de expresión, pero sobre todo que se fundaron bases importantes para la protección a los comunicadores allá en ese foro nacional, en la cumbre nacional de la voz en la que estuvimos participando. Felicitar al nuevo encargado del Foro Nacional de Periodistas, Iván, enhorabuena, y pues a echarle para adelante, ¿no? Saludarlos y bueno, decirles que pues hoy no voy a hablar no solamente de periodismo, sino también voy a hablar sobre la democracia, de la que ya se habló por aquí, el abogado y algunos de los compañeros, y por supuesto que me sumo a buscar la unidad. Es un tema que se discute en todas las reuniones de comunicadores y que pues tristemente se queda en el discurso, pero yo creo que es tiempo de que dejemos a un lado el ego, que luego muchas veces nos mantiene ahí, pero creo que los que ya tenemos cierta experiencia en el medio periodístico sabemos que si no estamos unidos no vamos a llegar a nada, ni vamos a conseguir nada. Entonces yo creo que sí es importantísimo reflexionar y unir fuerzas entre los comunicadores en busca de una autoprotección, porque sí, en estos tiempos, debo decirlo, y no nos podemos quedar callados, que es importantísimo por los tiempos difíciles, graves y preocupantes que estamos viviendo los comunicadores en el país. Entonces, pues voy a hablar de democracia, les decía, voy a hablar del derecho que tiene cada ciudadano a conocer la verdad y del enorme costo de que miles de comunicadores han pagado por intentar buscar la verdad. Comentarles que México se ha convertido en una de las naciones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo. No se trata de una percepción ni de una exageración. Se trata de una realidad documentada con sangre, lágrimas y silencio. Desde el año 2000, ya se comentaba, a la fecha, al menos 176 comunicadores han sido asesinados en posible relación con el trabajo informativo. A esa tragedia se suman 31 periodistas desaparecidos, hombres y mujeres cuyo único delito fue investigar, preguntar, denunciar, pero sobre todo exhibir aquello que muchos querían mantener oculto. Detrás de cada cifra existe una historia, existe una familia destrozada, existe una redacción vacía, existe una comunidad que perdió una voz y una sociedad que perdió una parte de su derecho a estar informada. Lo más grave no es únicamente que maten a periodistas. Lo más grave es que en México la impunidad sigue siendo la mejor aliada de los asesinos. Los expedientes se empolvan, las investigaciones se prolongan durante años. Los autores intelectuales rara vez se enfrentan a la justicia y mientras eso ocurre, los agresores reciben un mensaje devastador. Atacar a la prensa sale barato. La delincuencia organizada ha encontrado en las amenazas, las desapariciones y los asesinatos un mecanismo eficaz
para imponer zonas de silencio, regiones enteras del país donde informar se ha convertido en una sentencia de muerte. Y ahí están algunos estados que pues todos conocemos, donde la violencia es cruda y que mantiene a los comunicadores hacia la pared. Una situación preocupante en la que todos debemos reflexionar y, insisto, buscar la unidad entre todos los comunicadores, porque solo así podemos conseguir que se nos siga atacando, pero sobre todo que se siga matando a los compañeros comunicadores. Pero las amenazas no provienen únicamente de los grupos criminales. También existe una presión constante ejercida desde las distintas esferas del poder público y político. Organizaciones nacionales e internacionales han advertido un incremento del acoso judicial, las campañas de desprestigio, el hostigamiento a periodistas críticos y el uso de recursos institucionales para intimidar a medios de comunicación. Comentarles que durante el 2025 se documentaron niveles récords de hostigamiento judicial contra periodistas y medios de comunicación. Cuando un gobierno utiliza su poder para desacreditar a periodistas incómodos, cuando desde las tribunas públicas se señala a reporteros por exhibir corrupción, cuando se intenta intimidar mediante demandas, auditorías selectivas o campañas de linchamiento digital, se construye un ambiente de hostilidad que termina poniendo en riesgo vidas humanas. El periodismo de investigación, por naturaleza, es incómodo. Es incómodo para los corruptos, es incómodo para los criminales, es incómodo para quienes abusan del poder. Pero precisamente por eso es indispensable el periodismo de investigación. Porque sin periodistas de investigación no existirían los grandes escándalos de corrupción en los sistemas de gobierno. Porque sin periodistas de investigación no conoceríamos los vínculos entre funcionarios políticos y los grupos criminales. Porque sin periodistas de investigación las víctimas quedarían abandonadas y en el olvido de manera pues muy práctica. Porque sin periodistas de investigación la democracia se convierte en propaganda. La libertad de expresión no se defiende únicamente cuando estamos de acuerdo con una noticia, se defiende sobre todo cuando una investigación exhibe aquello que algunos quisieran ocultar. Una sociedad que permite que silencien a sus periodistas termina por quedarse sin voces críticas, sin contrapesos y sin verdad. Por eso, hoy debemos preguntarnos, ¿cuántos periodistas más deben ser asesinados para que el Estado garantice condiciones reales de seguridad? ¿Cuántos desaparecidos más deben sumarse a las estadísticas para que la protección deje de ser un discurso y se convierta en una política efectiva? ¿Cuántas amenazas más deben de recibir los reporteros antes de que las autoridades entiendan que proteger a la prensa es proteger a la democracia? Las soluciones existen. Primero, fortalecer verdaderamente las fiscalías especializadas para investigar delitos contra la libertad de expresión y garantizar que los autores materiales e intelectuales sean llevados ante la justicia. Segundo, dotar de mayores recursos personal y capacidad operativa al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Tercero, establecer protocolos de reacción inmediata ante amenazas provenientes tanto del crimen organizado como de actores políticos. Cuarto, sancionar a cualquier servidor público que utilice recursos institucionales para intimidar, censurar o perseguir a periodistas. Quinto, garantizar transparencia gubernamental y fortalecer el acceso a la información pública. Sexto, impulsar una política nacional de combate a la impunidad en crímenes contra comunicadores. Séptimo, construir una cultura democrática
donde la crítica periodística sea entendida como una herramienta de rendición de cuentas y no como una amenaza política. La historia ha demostrado que los gobiernos pasan, los grupos criminales caen, los cacicazgos terminan, pero la verdad permanece. Por eso, hoy levantamos la voz, por los periodistas asesinados, por los desaparecidos, por quienes viven bajo amenaza, por quienes salen cada mañana con su libreta, con la cámara o un micrófono, sabiendo que pueden no regresar a casa. Y porque mientras exista un periodista dispuesto a investigar, a denunciar o contar la verdad, seguir viva la esperanza de un México más libre, más justo y más democrático. Que nadie se equivoque. Defender a los periodistas no es un privilegio del gremio, es una obligación de toda sociedad que aspire a saber la verdad y a vivir en libertad. Los que hacemos periodismo de investigación continuaremos trabajando fuerte, con pasos firmes y con gallardía. Continuaremos haciendo periodismo sin miedo hasta conseguir la verdad, porque el miedo es para los débiles y esos no caben en el gremio de comunicadores que siempre buscamos la verdad. El periodismo serio, documentado y comprometido con los hechos sigue siendo una herramienta fundamental para que la sociedad esté bien informada. No claudicaremos en buscar la verdad, porque hacer periodismo también es hacer democracia. Muchas gracias.